Muchas gracias, Mauricio. A mí me ha parecido una pedazo masterclass. O sea, aquí sí que se ha aprendido de e-commerce. Bueno, vamos a continuar y nuestro siguiente ponente, desde muy pequeño, es un gran aficionado a los videojuegos, pero también es un gran aficionado al marketing digital. Así que ha conseguido fusionar ambas aficiones y ha hecho de ello su profesión. Así que actualmente Daniel Verdasco es el responsable SEO de Vandal, una de las páginas de videojuegos referentes en el mercado español. Así que cuando quieras. Bueno, pues nada, me presento, aunque ya me han presentado. Yo soy Daniel, soy el responsable SEO de la página de Vandal. Para los que no lo conozcáis, es una de las principales páginas de videojuegos en España y en el resto de América Latina y países hispanohablantes. Y nada, y yo he venido aquí a daros una charla, os quiero dar una clase, una mini clase intensiva sobre el SEO técnico y de contenidos, y dentro de esas dos áreas, todas aquellas acciones que podemos hacer para empezar a traer tráfico y tener resultados en un proyecto SEO cuando nos enfrentamos a él por primera vez y el cliente pues, nos está exigiendo que, pues eso, que demos resultados cuanto antes. Bueno, este soy yo, ahí tenéis mi Twitter por si me queréis aumentar la cuenta. Y bueno, os quiero hablar un poco de mí. Yo, al igual que Mauricio, también estudié publicidad y relaciones públicas. Luego me empecé a trabajar en el mundo de las agencias de marketing digital, tocando absolutamente todos los palos, que si link building, que si un poco de SEO, un poco de SEM, incluso mailing, diseño gráfico, es decir, un montón de cosas. Y luego me empecé a formar un poquito más por mi cuenta en esto del SEO, hice algún proyecto personal que otro y tal, y tuve la suerte de que me contactaron los responsables de la página de Merystation, que no sé si la conocéis también, que también es una de las principales páginas, es un medio de comunicación muy importante de videojuegos, también en España y Latinoamérica. Estuve unos añitos ahí aprendiendo, cogiendo un poquito de práctica, y luego ya pegué el salto a Vandal, que es donde más tiempo he estado, donde más he aprendido y bueno, y donde estoy ahora y espero seguir mucho tiempo porque la verdad es que estoy muy bien. Así que nada, bueno, quería agradeceros, eso sí, a todos los que habéis aguantado hasta estas horas, encima después de la chapa que os voy a dar, y sobre todo a Amarillo Limón por haber contado conmigo. Y pues nada, espero que os guste. Muchas gracias. Cuando os dé la chapa ya no me vais a aplaudir tanto. Pero bueno. Bueno, os cuento un poquito sobre la empresa en la que trabajo, aunque ya os he dicho más o menos. Como os he dicho, es uno de los principales medios de comunicación. Tenemos de videojuegos en España y Latinoamérica. Vandal se fundó hace más de 25 años. Yo, en realidad, solo llevo unos... Bueno, voy a hacer casi 8 años ahora mismo. Y nada, y desde su fundación pues ha pasado de ser primero individuales como Vandal.net, luego empezamos a colaborar con el periódico del 20 Minutos, que seguro que lo conocéis vosotros también, y ahora ya nos hemos integrado en el periódico del Español hace unos añitos, y bueno, pues os podéis imaginar el cacao que ha sido esto a la hora de redirecciones, de migraciones de dominio, ha sido la leche. Bueno, tenemos aproximadamente unos 30 millones de sesiones al mes, que esto al año, pues os podéis imaginar la cantidad de tráfico que supone. Y bueno, podemos estar orgullosos porque en 2022 fuimos los líderes de audiencia en todo lo que tiene que ver con videojuegos, tecnología y todo este sector. De media, digo de media porque a nosotros, a los grandes medios de comunicación, como se nos valora la publicidad, la audiencia, perdona, es con el sistema de medición de Comscore que sale cada mes, perdona, y claro, y unas veces estás primero, unas veces estás segundo, unas veces estás tercero, luego vuelves a primera, pero bueno, en definitiva, tuvimos unos buenos resultados. Vale, ¿cómo ha sido la evolución del tráfico, lo que yo he experimentado y lo que he aprendido? Cuando yo entré en Vandal, de primeras, bueno, tenían contratada una agencia externa, pero la verdad es que el proyecto estaba prácticamente en pañales.
yo me encontré un montón de errores y cosas así. Entonces iniciamos un plan integral de SEO técnico y de contenidos, con muchas de las cosas además que os voy a enseñar en esta presentación para que podáis utilizarlo en vuestros proyectos. Y como os he contado antes, pues en aproximadamente 7 años pasamos de tener 7 millones de visitas al mes, que no estaba mal tampoco, pero para un medio de comunicación pues es bastante poco, la verdad, a los actuales 30 millones. Y desde entonces, pues claro, los datos de visibilidad y de tráfico, pues la verdad es que no hacen más que crecer, nos va muy bien y el proyecto goza de una salud muy buena. Esperemos a ver qué tal en 2023, sobre todo con esta última actualización que vino el viernes, que he mirado los datos de tráfico y no quiero volver al trabajo. Pero bueno. Vale, bueno, pues yo en esta clasecilla SEO me quiero centrar en estas acciones en concreto que, según mi experiencia, como os digo, es donde podéis empezar a trabajar si os enfrentáis de cero a un proyecto para empezar a tener buenos resultados, que sería el rastreo, la estructura web o la arquitectura, y luego todo lo que tiene que ver con el SEO de contenidos, es decir, cómo podemos mejorar nuestro posicionamiento única y exclusivamente tocando lo que tiene que ver con los contenidos de nuestra página. Y por último, Google Discover, que por si no lo conocéis alguno, Google Discover es esta cosa que cuando te metes en el móvil, en Google Chrome, te aparece directamente un listado de noticias con tus intereses y tú vas bajando y eso, me imagino que lo habréis visto todos, ¿no? Vale, pues bueno, antes de comenzar la presentación, claro, yo he intentado hacer una presentación que valga tanto para la gente que esté empezando en el mundo del SEO como para los que ya puedan tener un poquito de experiencia. Entonces, ¿me podéis decir así un poco a mano alzada cuántos diríais que tenéis un nivel bajo de SEO? Vale. Bueno, ¿y alto con más experiencia? Ha habido mucha gente que no sabe si sabe mucho o poco. Pero bueno, vale. Bueno, pues veo que por lo general tenéis un nivel un poquito más bajo, entonces voy a intentar las partes que sean un poco más avanzadas o más plasta, pues pasarlas un poquito más rápido, que de hecho es con lo que empiezo. Vale, bueno, el rastreo. Todos deberíamos de saber más o menos cómo funciona Google. Cómo funciona Google es que Google rastrea tu página web, indexa tu contenido y luego, cuando alguien hace una consulta o una búsqueda, le muestra un resultado en base al contenido que tiene indexado, asignándole un PageRank o puntuación. ¿Vale? Entonces, dentro del rastreo se pueden hacer muchísimas cosas en una página web para optimizar pues eso, todo este crawleo por parte de Google y que nos posicione mejor. Yo me quiero centrar específicamente en el crawl budget, que de hecho creo que Rubén nos ha contado un poquito en la primera presentación, ¿no? Y bueno, el crawl budget es la traducción literal es presupuesto de rastreo, es decir, es la cantidad de URLs que Google nos puede rastrear en nuestra página en un determinado periodo de tiempo. Cada vez que nos visita Google, para que lo entendáis, cada vez que Google visita tu página, ¿cuántas URLs de tu página puede rastrearte? Este presupuesto de rastreo no se puede, es fijo, o sea, Google te asigna un presupuesto de rastreo en función de la autoridad que cree que tienes, bueno, de la autoridad que tienes, evidentemente, y del número de URLs. A más autoridad y a más URLs, Google te estará recompensando con un presupuesto de rastreo más elevado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no tenemos bien optimizado este presupuesto de rastreo, Google, cuando entra en tu página, se puede perder o distribuir la autoridad de tu página en cosas que no te interesan absolutamente nada y, por lo tanto, le estaríamos haciendo perder tiempo al robot de búsqueda. Y esto, evidentemente, nos perjudica. Por ejemplo, para los grandes medios de comunicación y para páginas con un elevado número de URLs, pues optimizar el presupuesto de rastreo, el crawl budget, es súper fundamental, es de lo más importante, porque imaginaros que a ti Google te dice que, me lo voy a inventar, pero que solo te rastrea 10.000 URLs al día
y es que tu sitio tiene 7 millones, como me pasa con en el que yo trabajo. Pues entonces ese número limitado de URLs que te puede rastrear, pues habrá que optimizarlo al máximo para que se centre en aquellos contenidos que nos van a traer tráfico y donde queremos distribuir la autoridad para posicionarnos mejor, todo eso. Entonces, ¿cómo optimizamos el crawl budget? Bueno, pues básicamente poniéndonos manos a la obra, sacando el cubo y la fregona y limpiando absolutamente todo lo que no valga de nuestra página web, lo que no queramos que rastree, lo que creemos que es contenido inútil o inservible, y entonces que se centre exclusivamente en lo importante. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, yo lo he clasificado en estas 4 acciones. Como os digo, evidentemente hay más, pero estas son, digamos, las más básicas. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todas las URLs de nuestro sitio, ¿vale? Esto se hace sobre todo con un programilla muy famoso, no sé si algunos lo conoceréis, me imagino que sí, que se llama Screaming Frog. Es uno de los programas que utilizan prácticamente todos los SEOs de España, es nuestro mejor amigo. Y con Screaming Frog, bueno, es un programa que la primera vez que lo ves asusta bastante, tiene una interfaz fea, pero fea de narices, que dices, Dios mío, ¿cómo voy a interpretar todos estos datos? Pero una vez que sí que aprendes cómo funciona, los datos que obtienes con él y todo eso, pues ya os digo que os puede sacar todas las URLs de vuestro sitio, con todos los errores, con todos los códigos de respuesta que dan esas URLs, el contenido duplicado, el contenido similar, yo qué sé, los H1, los títulos, las descripciones. Podéis obtenerlo absolutamente todo de una página web con esta herramienta, que tiene una versión gratuita que solo te permite crawlear unas 500 URLs, creo que son, para que os hagáis una idea de lo que ofrece, y la versión de pago pues podéis analizar lo que queráis. Bueno, luego lo siguiente, las tengo clasificadas como primero el noindex y luego el robots.txt. En realidad, estas 2 acciones van un poquito de la mano, porque, por ejemplo, con el robots.txt lo que le estamos diciendo a Google o al robot al que vaya dirigido este archivo, bueno, os voy a explicar mejor primero. El robots.txt es un archivo que podemos configurar en Google Search Console, ¿vale? Para, lo que os estoy diciendo, decirle a Google o a cualquier otro robot cuáles son las órdenes que le damos para que rastree un contenido o no rastree otro contenido. Entonces, y luego tenemos aparte la etiqueta metanoindex, que también es bastante famosa. La etiqueta metanoindex se pone en las URLs que nosotros no queremos que aparezcan en el índice de Google, y lo que ocurre es que si, por ejemplo, le ponemos primero la etiqueta noindex y luego bloqueamos esa misma URL por robots, pues básicamente Google no va a poder ver esa etiqueta noindex, porque si ya le hemos capado el acceso a esa URL, ¿cómo va a ver otra orden que le hemos dado en esa misma URL? Entonces, lo que se recomienda siempre es, cuando se quiera optimizar el crawl budget, es primero desindexar el contenido con una etiqueta noindex donde nos interese, y luego, posteriormente, meter las cosas en robots.txt para bloquear definitivamente ese acceso y que Google no pierda el tiempo. Yo, por mi experiencia, y aquí es posible que incluso algún SEO me mate, os puedo decir que si estáis en un apuro y queréis tener resultados rápidos para empezar a demostrarle algo a vuestro cliente o a la agencia o lo que sea, se puede meter lo que no os interese en el robots.txt directamente, sin necesidad de desindexarlo, ¿vale? Porque realmente que permanezca en el índice no molesta realmente, es decir, está ahí, sigue la memoria, pero lo que queremos es optimizar ese presupuesto de rastreo, que es lo que queremos la próxima vez que entre Google, que no se nos vaya por los cerros de Úbeda de nuestra web. Entonces, lo que se puede hacer esto es bloquear primero, y luego, con el tiempo, una vez que ya veamos que ese presupuesto de rastreo está funcionando correctamente, podemos ir quitando poco a poco del archivo robots.txt las órdenes, las direcciones o los directorios que queremos que se vayan desindexando poco a poco. Porque si hacemos lo del noindex primero, pues os puede pasar, como me pasó en mi caso,
que podéis tardar fácilmente 4 meses en que se desindexe todo lo que queréis y claro, ya hay veces que el tiempo pues apremia. Y luego, pues, por último, arreglar todos los errores que encontremos en nuestra página web. ¿Cómo sacamos todos estos errores? Pues nuevamente con la herramienta de Google Search Console podemos sacar pues, todos los errores 400, todos los errores 500, errores de canonicals que no están apuntando a donde deberían, redirecciones 301 en bucle, que eso es súper peligroso porque Google se te puede meter ahí y entra en un bucle. URLs vacías, que de repente no sabías que tenías una URL que no tiene contenido, está en blanco o tiene 3 líneas, que esto a veces también pasa, o un error muy común, ya no solo el contenido duplicado, que es decir, contenido que tengamos en nuestra página web que sea muy similar en una página y en otra, es decir, que más o menos ponga lo mismo y no aporte un valor diferente, sino que encima tengamos URLs duplicadas, es decir, que habiendo hecho una migración de dominio o por lo que sea, pues tenemos unas URLs que pone HTTP y la misma URL con HTTPS. Entonces, ahí es un problema porque Google está rastreando 2 veces la misma URL y, bueno, y luego puede tener problemas para decidir cuál posiciona, cuál no y eso. Bueno, esto es un poco denso, pero os quería mostrar cómo es un archivo robots.txt para los que no lo hayáis visto nunca. No es el mío, la verdad es que la presentación tampoco se ve mucho, es de un medio de la competencia. Os iba a decir que tenía algunos errores, pero es que no los veo prácticamente la definición. Uy, Vale. Bueno, esto es el archivo robots.txt, como os iba diciendo. Entonces, ¿cómo le decimos? Lo primero, con la directiva userAgent, ¿vale? Que tendría que ir arriba del todo, en esta pantalla lo veo mejor, sí. Estamos especificando cuál es el robot al que va dirigida esta orden. Si queremos que sea absolutamente cualquier robot de búsqueda, pues se le pone el asterisco, que significa cualquiera, ¿vale? Si queremos que sea Bing, pues sería BingBot. ¿Que queremos que sea Google Imágenes? Pues sería GoogleBot-Image. ¿Que queréis que sea cualquier otro robot de búsqueda por lo que queráis? Pues lo podéis buscar en Google, cómo se le da la orden a este robot en robots.txt y os pone la fórmula. Siguiente cosa importante de la que os quiero hablar del robots es cómo le estamos diciendo a Google o al robot al que vaya esta orden lo que puede rastrear y lo que no puede rastrear. Con la directiva allow y lo que le pongamos, le estamos diciendo que esto sí lo puede rastrear, por defecto rastrea todo, evidentemente. Y con la directiva disallow le estamos diciendo que lo que vaya a continuación no lo va a poder rastrear. Ahí es donde se va a encontrar el camino cortado. Hay un montón de fórmulas, por ejemplo, para pues, que queremos bloquear el acceso directamente al foro o a un directorio que no nos interesa, como por ejemplo fichas de usuario o cosas así, que no deberían de estar rastreándose por Google porque no aportan nada para consultas de búsqueda. Pues le podemos poner disallow barra el directorio barra, ¿vale? Eso significaría que tiene acceso denegado a ese directorio. ¿Que queremos bloquear el acceso a una página en concreto? Pues ponemos disallow, 2 puntos, y la URL en concreto que queremos bloquear. Que queremos bloquear, o sea, le queremos decir directamente, tengo un montón de URLs que acaban en JPG o en cualquier otra terminación, pues entonces ponemos disallow barra, acordaros, asterisco, que significa cualquiera, es decir, absolutamente cualquier cosa que termine como en .jpg, ¿vale? En este caso estaría denegado todo lo que en nuestra web finalice en JPG. Para más ejemplos de esto, pues yo os recomiendo, porque hay un montón de fórmulas, no os las puedo explicar todas, además no querríais, y pues os vais a la página de Google Developers, buscáis el archivo robots.txt y ahí os pone absolutamente todas las fórmulas que podéis utilizar para bloquear cada uno de los directorios o lo que os interese de vuestra web. Vale. Esto es un ejemplo de la herramienta de Screaming Frog, la que os he comentado al principio. Como podéis ver, esto de primeras lo ves y a mí por lo menos me asusta bastante. Pero como os digo, es
es bastante potente, es muy útil y ahí arriba, por ejemplo, le podemos poner la URL que queremos crawlear para que nos saque absolutamente todo el contenido, todos los errores, toda la información, tiene un montón de cosas. Vale, mucho cuidado con esto que os estoy diciendo, porque efectivamente optimizar el crawl budget es una de las cosas que más beneficios puede aportar a una página web, sobre todo si es muy grande. Pero si lo haces mal, te puedes cargar por completo el proyecto. Tú imagínate que le dices a Google que no indexe esto o que no rastree esto, has puesto mal la directiva en el robots.txt o te has equivocado por lo que sea y te lo has cargado directamente. Entonces, ¿qué recomiendo yo para no liarla con el crawl budget? Pues lo primero, estudiar a fondo el proyecto para entender cuáles son las necesidades, ya que cada proyecto es diferente uno de otro y cada proyecto pues, nos pedirá unas cosas u otras. Pues en mi caso, por ejemplo, como os digo, puede no interesarme que se rastreen las fichas de usuario, pero en vuestro caso puede no interesaros que se rastree, yo qué sé, cualquier cosa, algún filtro o algo así, o una cesta de la compra, si tuvierais un e-commerce o cosas así que no aportan nada. No aportan nada si se va a buscar en Google, me refiero. Entonces, luego, por supuesto, saber configurar el archivo robots.txt con todo lo que os he dicho, metiéndose en la página de Google Developers para ver todas las directivas allow, disallow, todas las diferentes fórmulas y todo eso. Yo recomiendo muchísimo aprender a utilizar Screaming Frog porque en cuanto aprendáis a utilizar esta herramienta vais a ver que vuestro nivel de SEO técnico va a aumentar exponencialmente. Luego, una vez que ya hayamos hecho todo esto, es obligatorio, de hecho, revisar los resultados analizando los logs. Los logs los tenéis en los datos de vuestro servidor, de vuestra página web, y lo podéis analizar con un analizador de logs, como es también el caso de Screaming Frog Log Analyzer, y ahí podéis ver, una vez que le metéis los logs a este programita, cómo se está comportando Google en vuestra página web. Es decir, si de verdad está obedeciendo lo que le estamos diciendo o se está volviendo a ir por otro sitio o estamos cometiendo algún error. ¿Vale? Y bueno, también podemos revisar las estadísticas de rastreo en Google Search Console para saber que todo va bien. Y, por supuesto, no meter en robots páginas que tengan mucha autoridad o enlaces, porque, por ejemplo, tú puedes pensar que esa página o ese directorio te lo quieres cargar porque no aporta nada y quieres distribuir la autoridad a los sitios que de verdad te interesan, y resulta que precisamente es por donde más te está entrando enlaces y la autoridad a tu dominio. Por lo tanto, si te cargas el acceso a esa autoridad, pues también te puedes cargar el resto de tu dominio. Y luego, por último, no lo tengo aquí porque se me olvidó, es muy importante que en el robots.txt aparezca la dirección de vuestro sitemap, ¿vale? Porque si es la orden que se le da a Google, es como rápidamente ve dónde tienes el sitemap, accede a él y entonces se puede rastrear mucho mejor el contenido que tengáis en vuestro sitemap. Vale. Esto es un ejemplo de la herramienta de Log Analyzer. Aquí, por ejemplo, nos sacaría todas las URLs que ha visitado Google. En la columna de la derecha nos estaría diciendo pues, errores que ha dado o cosas que haya podido encontrar y, lo más importante de todo, el número de eventos que ha tenido esa URL en cada pasada de Google. Ahí podemos ver, por ejemplo, que cada vez que pasa Google está viendo que, por ejemplo, esta página mía de juegos, banda.videojuegos, pues la ha rastreado 22 veces en una primera vez que visita, perdón, en un mismo día. Por lo tanto, para Google esa URL es importante y tendrá más autoridad que otra que no esté visitando continuamente. Vale, pasamos ya al tema de la estructura, que también es bastante importante porque la estructura web, en función de... Ah, la mitad. Vale. Joder, pues sí que me lío. Bueno, la estructura facilita la navegación de los usuarios y las arañas. Cuanto mejor tengamos una estructura web, distribuiremos mejor la autoridad por nuestro sitio en las áreas que nos interesa. La estructura tendría que ser horizontal, es decir,
Imaginaros que fuera como las raíces de un árbol, ¿vale? La home sería el tronco, las diferentes categorías principales sería el primer nivel, las siguientes, las subcategorías que pertenecen a esas categorías, es decir, sería, pues eso, como las raíces de un árbol. Una buena estructura, como os digo, ayuda a aumentar la autoridad en las áreas que nos interesa precisamente posicionar, y el nivel de profundidad, bueno, también se puede ver con Screaming Frog, y no debería, Google nos dice que el nivel de profundidad no debe de superar el cuarto nivel. A partir del tercer, cuarto nivel de profundidad, Google ese contenido empieza como a relevarlo. ¿Cómo se mide este nivel de profundidad? Pues es básicamente el número de veces que hay que hacer clic para acceder a un contenido. Si tienes que hacer más de 4 clics para llegar a un contenido, significa que está en un nivel de profundidad peligroso para que Google lo siga teniendo en cuenta. No se puede hablar de estructura sin hablar del enlazado interno, porque como Google funciona, como Google descubre todas las URLs de nuestro sitio, es a través de los enlaces, precisamente. A través de los enlaces también es como se redistribuye todo el link juice, ¿vale? Que eso es pues, la transfusión de autoridad, por así decirlo, entre todas las páginas, entre todas las URLs de tu sitio web. Y también ayuda a Google a entender cómo se relaciona el contenido entre sí. Es decir, si nosotros en un artículo estamos hablando de, pues en mi caso, de un juego concreto, pero ese artículo tiene enlaces a secciones similares, parecidas, o que tengan relevancia también, o al contexto, o a otras noticias, o a las sagas, o al análisis, o a la guía, lo que sea, Google está entendiendo que esa URL no está sola, sino que realmente forma parte de un conjunto, de un todo, que es una temática en la que queremos que centre su autoridad. Para mí, por ejemplo, me sirve mucho, esto es un consejo mío personal, para ver cómo Google está procesando nuestra página web y sobre todo cómo está entendiendo esos enlaces. Yo lo que hago es utilizar la vista de caché. La vista de caché se puede sacar o directamente desde los resultados de búsqueda de Google, haciendo clic, es que ahora lo han cambiado hace poco, pinchando en los 3 puntos suspensivos del resultado y dar a vista de versión caché, o como lo hago yo, que es instalando una extensión, por ejemplo esta de SEO Quake, para ver directamente cuál es la versión caché de esa página. En la versión caché, como podéis ver, es una versión de texto plano, ¿vale? de la página web, donde podemos ver, pues aquí por ejemplo ya se están viendo errores como palabras duplicadas, las diferentes categorías no están por separadas, es decir, si esto os parece que es raro, que está feo, pues entonces Google lo está leyendo exactamente igual, esto habría que optimizarlo. Y también podéis ver todos los enlaces, a dónde apunta cada uno, y esto se podría complementar, que tampoco lo tengo en la diapositiva, con una herramienta que se llama Mothbar, que es una extensión que lo que nos hace es que directamente nos muestra cuáles de los enlaces son follow y no follow. Para los que no lo sepáis, solo se transmite autoridad a través de los enlaces follow. Los no follow no transmiten autoridad. Bueno, como os estaba diciendo antes, esto es lo que sería un ejemplo de estructura horizontal en el que se distribuiría correctamente la autoridad para no tener muchos niveles de profundidad. Como vemos, primero la autoridad entraría por la home, se distribuiría en las principales categorías y sucesivamente así a las diferentes subcategorías. Esto, sobre el papel, parece muy fácil, pero dependiendo del negocio que tengáis, lo que os va a costar realmente es decidir cuáles son las categorías principales y cuáles son las categorías secundarias. Y para esto, para explicar un poquito esto, os quiero hacer participar también un poco. Y os voy a poner varios ejemplos a ver qué pensáis vosotros, por ejemplo. En este caso, la autoridad de Google estaría entrando por la home y se estaría distribuyendo por las diferentes plataformas, es un ejemplo de videojuegos, evidentemente, en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo, Xbox y PC, y, digamos, le estaríamos dando a entender que somos especialistas en esas áreas. Y luego, en cada una de esas plataformas tendríamos las noticias de esa plataforma, las guías, los análisis, dentro del directorio de noticias las diferentes noticias, dentro del directorio de guías las diferentes guías. ¿Qué opináis de lo que os he dicho? ¿Esto sería una forma correcta o incorrecta de
de hacer una arquitectura web? Levantar la mano los que creáis que sea correcto. Solo uno, ¿vale? 2. ¿Incorrecto? Vale. ¿Y alguno de los que haya levantado la mano para decir que es incorrecto se atrevería a decir por qué? Uy, perdón. Sí, te he oído, te he oído. Que después puedes meter en cada una de esas 3 categorías lo que es cada plataforma de contenido, como puede ser cada una de las diferentes consolas. Y a partir de ahí surgir los contenidos. Exacto, ese podría ser uno de los motivos, efectivamente. Pero si hiciéramos lo opuesto, también estaríamos duplicando, por ejemplo, las plataformas. Si nosotros hubiéramos puesto Home, Noticias, PlayStation 5 también se dividiría en noticias. Tendríamos Noticias PlayStation 5, Noticias PlayStation 4, Noticias Nintendo, ¿entiendes? Es decir, siempre se va a duplicar algo. Puede valer la respuesta, pero realmente es... Bueno, os voy a explicar primero que no es, ¿vale? Y además podéis ver que anteriormente todas las páginas de videojuegos, los grandes medios de comunicación en España, tenían esta estructura incorrecta que tanto yo os he dicho como el compañero. Y bueno, aquí quiero hacer mención a Emilio, que está por ahí, que le di una turra con esto tremendo, ¿verdad? Pues yo decía, pero ¿cómo puede ser que esto esté mal? O sea, lo tengan todos igual si yo lo veo claramente que está mal. Se cambió, evidentemente, al modelo que os voy a mostrar ahora y, misteriosamente, todas las páginas de videojuegos en España ahora muestran la estructura correcta. Vale, entonces, ¿cuál sería una estructura correcta? Sería, pues, como estaba diciendo él, entra la autoridad por la home, se distribuye en las diferentes categorías de artículos, ¿vale? Y dentro de esas categorías de artículos tendríamos pues, las noticias en noticias, los trucos en los trucos, las guías en las guías, así sucesivamente. ¿Pero por qué es esto? Porque realmente con esta estructura lo que estamos haciendo es decirle a Google, a mí me sirve mucho imaginarme que le estamos diciendo, Google, tú ten en cuenta que tú entras en mi home y sabes lo que yo soy. Y luego estoy especializado en esto, esto, esto y esto. Y dentro de esas cosas estoy especializado en estas otras. Por ejemplo, si tuviéramos un e-commerce de una tienda de ropa, por ejemplo, sería un error categorizar en un primer nivel las categorías superiores que fueran hombre, mujer y niño, y luego, dentro de cada categoría, pantalones, chaquetas, camisas, lo que fuera. ¿Por qué? Porque así le estamos dando a entender a Google que nosotros somos una tienda de ropa, pero ¿en qué estamos especializados en primer nivel? En hombres, mujeres y niños. No, eso no es verdad. Nosotros, si tuviéramos una tienda de ropa, estamos especializados en el producto que vendemos, en pantalones, camisas, lo que sea. Y luego, dentro de esas categorías principales, pantalones rojos, verdes, azules, o pantalones de mujer, niño, hombre, y luego ahí podríamos jugar con los filtros. Es decir, no sé si se entiende esto más o menos. ¿Sí? Vale, os creeré. En este caso, por ejemplo, y para no tener el error que decías tú de que se dupliquen también las plataformas serían los filtros de cada categoría. Se seleccionaría con un filtro para no tener que estar duplicando efectivamente esas plataformas. Voy a ir muy rápido porque no quiero que se me vaya el tiempo. Esto sería un ejemplo de un medio de comunicación, de un periódico. En este caso sí que está bien. ¿Por qué? Es el caso opuesto al mío, porque a un periódico solo hace artículos, realmente artículos, noticias, columnas de opinión, pero eso no es importante, eso no es realmente lo que se está buscando. ¿Qué es lo que se está buscando? Que pues cosas de política, cosas de España, cosas de global, o cosas del corazón, o cosas de ciencia, ¿vale? Entonces ahí estarían luego las diferentes subcategorías. Vale, pasamos ya al SEO de contenidos, que son todas aquellas acciones que podemos hacer para mejorar el SEO, solo tocando nuestros contenidos.
En primer lugar, podemos hacer una investigación de palabras clave o un keyword research para saber qué es lo que nos puede traer tráfico, lo que no, dónde podemos encontrar un hueco, dónde nos puede venir mejor focalizar nuestros esfuerzos, y os diré también cómo se puede lograr esto. Luego hay que tener en cuenta la intención de búsqueda real, es decir, quién es mi usuario, qué es lo que quiere y cómo ante una única consulta puede estar teniendo diferentes intenciones de búsqueda. Y si, aunque él esté buscando una cosa muy concreta, su intención es otra y nuestro artículo no corresponde, pues difícilmente vamos a poder posicionar. Y luego, por último, os diré muy rápido también, buenas prácticas on-page y consejos básicos para tener un buen artículo con H1, títulos, cosas así, cómo conseguir snippets, cómo conseguir enlaces de forma natural sin tener que pagarlos. Vale, el keyword research, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos descubrir qué palabras clave nos interesa atacar para atraer tráfico? Bueno, tenemos principalmente, de las herramientas más poderosas es Google Search Console, porque en Google Search Console podemos ver lo que nos está trayendo tráfico y además filtrar para ver y por qué palabras nos está trayendo tráfico esa página o lo que sea. Tu propio Google Analytics, también puedes ver lo que te está trayendo tráfico en Analytics y cruzar los datos con Google Search Console para ver qué palabras clave te interesa atacar. Luego tenemos herramientas externas gratis, como podría ser Ubersuggest. Bueno, Ubersuggest es freemium, pero nos vale para hacer pruebas. Keyword Sitter, que pese a su nombre precioso, que no significa otra cosa que caga keywords, es una herramienta también muy potente y muy interesante porque te saca todo el histórico de consultas que se hayan hecho en Google relacionadas con una palabra clave, empezando por la A, empezando por la B, empezando por la C, así sucesivamente. Y así podéis ver todo lo que se busca en Google sobre una palabra clave. Por supuesto, Google Trends, para quien no lo conozca, es la herramienta oficial de Google para comparar tendencias. Además, ahora se ha actualizado recientemente para poder mostrarnos las tendencias en tiempo real y, por ejemplo, a los medios de comunicación nos viene muy bien porque podemos saber qué es de lo que se está hablando en un día para meternos en eso. De pago tenemos herramientas como Ahrefs, Sistrix, Semrush, keywordtool.io y un montón más que también ofrecen todo esto, pero muchísimas más posibilidades y ventajas. Para mí es muy importante también tu propio conocimiento de la materia. Por ejemplo, en mi caso, yo si juego a un juego, ya voy pensando en decir, ahí va, ¿qué puede querer mi usuario? Seguro que esto le interesa. Pues no necesito hacer un keyword research, sé seguro que esto le puede interesar. Vosotros podéis hacer lo mismo, conocer bien vuestro negocio y adelantaros a los datos y adelantaros a las posibles búsquedas que los usuarios vayan a hacer. Sugerencias de Google, como cuando pones una palabra clave en Google, te pone, y otros usuarios también preguntan, o te empieza a sugerir palabras en la propia barra de búsqueda. Y si todo lo demás falla, pues analizamos la competencia, que también seguro que nos da muchos datos. Long tails. A veces también es mucho mejor centrarnos en atacar palabras clave que sean un poquito más concretas que no palabras clave muy generales que sabemos que traen muchísimo tráfico, se están buscando muchísimo, pero la competencia es brutal, vamos a destinar recursos, los vamos a tirar a la basura y por eso las long tails a veces merecen mucho la pena. Y pensar en las búsquedas por voz. Cada vez se busca más en Google por voz, desde los móviles, entonces pensar cómo un usuario puede estar haciendo una pregunta relacionada con vuestro negocio. Por ejemplo, en el mío, ¿cómo se consigue tal cosa en este juego? Pues eso sería una long tail perfecta para que cuando alguien busque eso, si yo he puesto la respuesta y está bien explicada en mi artículo, puedo posicionar el primero y podría incluso conseguir un snippet, que es la famosa posición 0, que tan envidiable es. Aquí. Un ejemplo de long tail que os voy a poner, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, con toda la movida que hubo de cambiar de planes de Netflix porque no se podía seguir compartiendo la cuenta, pues claro, todo el mundo estaba buscando planes Netflix o planes Netflix precio o cosas así. Sin embargo, yo aquí detecté que una búsqueda por voz era ¿y qué plan de Netflix elegir? En plan, ha pasado esto, ¿qué plan de Netflix elegir? Eso es una long tail relacionada con una palabra clave más general, más potente. Atacamos esa palabra clave y de hecho lo podéis buscar ahora, que si buscáis
me juego el cuello, igual ha cambiado ahora, pero bueno, ¿qué plan de Netflix elegir? Os debería de salir mi resultado. Vale, la intención de búsqueda. En esto no me voy a extender mucho porque la intención de búsqueda, yo esto lo llamo la intención de búsqueda más tradicional, ¿vale? Es decir, lo que os he contado antes, ante una misma consulta de un usuario, ¿realmente qué está buscando? ¿Está buscando información? Sería una intención de búsqueda informativa. ¿Está buscando hacer una compra? Sería una intención de búsqueda transaccional. ¿Está haciendo una comparación para ver cuáles son los mejores televisores o lo que sea? Es una intención de búsqueda de investigación comercial que luego se traducirá en una investigación transaccional. O una navegacional. Está buscando directamente el producto que quiere o lo que quiere, pero de un sitio concreto. Por ejemplo, comprar lavadora MediaMarkt. Bueno, no, MediaMarkt no, Worten, que no vamos a hacer la competencia. Perdón. Comprar lavadora Worten, pues aquí sería navegacional, es decir, si tú quieres posicionar tu artículo y están buscando Worten, pues no vas a aparecer, evidentemente. Entonces, ¿cómo identificamos esta intención de búsqueda? Pues realmente con sentido común muchas veces. Podéis ver realmente cómo está preguntando la gente y si tenéis dudas, pues os vais a Google, ponéis la palabra clave y veis lo que Google está mostrando, que eso es lo que significa la intención de búsqueda para él. Por ejemplo, este caso. ¿Qué pasaría cuando la intención de búsqueda no esté clara? Tipo, tarjetas gráficas NVIDIA Ray Tracing. Esto igual os suena a chino. Pero bueno, ¿qué se está buscando? ¿La página de NVIDIA para comprarlas allí es navegacional? ¿O es transaccional porque quiero comprarlas? ¿O es informativa porque me quiero informar sobre el Ray Tracing que no tengo ni idea de lo que es y está muy de moda? ¿Entendéis? Puede ser cualquier cosa. Para esto, pues en este caso concreto lo podéis comprobar, buscáis este mismo término en Google y veréis que PC Componentes ha posicionado un artículo para la intención de búsqueda comprar y también ha posicionado otro artículo para la intención de búsqueda de comparar y tiene un artículo de las mejores tarjetas gráficas de NVIDIA con Ray Tracing. ¿O qué ocurre cuando no se corresponde con la realidad? Es decir, comprar PlayStation 5. Pues ahora se puede, pero cuando esto hace unos meses, creéis que es transaccional porque está utilizando la palabra comprar. Pero ya os digo yo que aquí, por ejemplo, la intención de búsqueda era informativa. No era comprar una PlayStation 5, porque básicamente en España era imposible. Era cómo comprar una PlayStation 5, cómo puedo hacer para hacerme con una o reservarla. Entonces, ¿qué es lo que es para mí la intención de búsqueda real aplicada a nuestro negocio? Pues una vez que ya tenemos identificada la intención de búsqueda más tradicional, centrarnos en realmente qué es lo que quieren, no solo qué quiere encontrar el consumidor, sino cómo se lo quiere encontrar. En este caso mío, ¿quiénes son los actores de Avatar 2? Pues aquí la intención de búsqueda es: acabo de ver la película, he visto la cara de ese muñeco y me suena, ¿de quién puede ser? O creo que le he visto en otra película, o qué premios ha ganado. Entonces, si hacemos un artículo que solo sea un listado y con texto muy elaborado y tal, pues no va a servir de nada porque no obedece a la intención de búsqueda real. La intención de búsqueda es: quiero ver una foto del personaje, seguida de una foto del actor, qué es lo que ha hecho, qué premios ha ganado, en qué otras películas ha participado porque me suena. ¿Entendéis un poco? Por ejemplo, para una consulta de un videojuego, mejores armas Apex Legends, un redactor te puede decir que es un artículo súper extenso, con un montón de información sobre las armas del juego, clasificándolas, tal, pero realmente esta intención de búsqueda, ¿a qué obedece? A una persona que probablemente esté jugando al juego en este momento, saque el móvil, lo quiera ver rápidamente para ver cuál es el arma que elige y entonces lo que quiera ver es una tabla comparativa con el daño de disparo a la cabeza, el tiempo de recarga, la clasificación del arma, el tier, que está muy de moda ahora. Y si no tenemos ese contenido realmente enfocado a cómo el usuario se lo quiere encontrar de cara a esa intención de búsqueda, pues tampoco posicionaremos bien. El siguiente caso me lo salto, que veo que no me va a dar tiempo. Vale, y para que no sean todo videojuegos. Por ejemplo, si estuviéramos buscando lo que os he dicho antes, ¿qué lavadora comprar en 2023? Pues si ponéis esto, la intención de búsqueda es no solo un artículo explicativo o un listado o imágenes, no, aquí lo ha hecho muy bien La Vanguardia, creo que es, sí, ha puesto una tabla, si os dais cuenta, con
Primero, todas las fotos de las lavadoras. Luego, la nota que le han dado en el análisis. Luego, si tiene esta tecnología, esta, diferente, ¿qué diferencias hay entre cada modelo? Si uno es más económico o no. El enlace a comprar. ¿Entendéis? No valdría simplemente un artículo sobre «te recomendamos las mejores lavadoras para comprar en 2023». No obedecería a lo que realmente el usuario necesita, que es comparar todos los datos que ya se habrá investigado previamente para gastar su dinero. Buenas prácticas on-page, bueno, esto es muy básico, es que los títulos tengan la palabra clave, palabras clave relacionadas, que sean atractivos para captar la atención de los usuarios, la descripción, pues más o menos lo mismo, que hable de lo que se va a encontrar en el texto, que contenga sinónimos, las imágenes, que siempre contengan la etiqueta alt, porque muchas imágenes, la gente se olvida de que Google no ve las imágenes. Si queremos decirle a Google qué es lo que hay en esa imagen, habrá que ponerle un título alt, que es lo que él sí entiende. Luego la jerarquía de encabezados, como el H1, el H2, el H3, para que tanto Google como el usuario entiendan cómo está clasificada la información en tus artículos y qué cosas son más importantes o cuáles pertenecen a otra, todo eso. Luego, el cuerpo, pues que tenga enlaces, como os he dicho antes, enlaces al contexto, enlaces a artículos relacionados, a categorías, a cosas que queráis posicionar, para que no sea solo un artículo, sino que sea un conjunto de artículos. Los snippets, cómo conseguir snippets, pensando en las búsquedas por voz, contestando directamente a una posible pregunta que un usuario pueda hacer y para conseguir la famosa posición cero. Tener bien los datos estructurados. Esto se puede ver en schema.org para explicar en un artículo qué es un vídeo, qué es una imagen, qué es el autor, qué es el logo, qué tipo de artículo es una review, quiero que tenga estrellitas, quiero que es un artículo de noticias para que aparezca en Google Discover. Y, por supuesto, optimizar el tiempo de carga para que sea cuanto más alto mejor y más teniendo en cuenta las búsquedas móviles, que es fundamental. El tiempo de carga lo podemos mirar con la herramienta gratuita PageSpeed Insights o con una de pago, como podría ser webpage.test. Vale, esto seguro que os interesa. ¿Cómo podemos conseguir links con nuestro contenido de manera completamente natural? La gente se queja muchísimo de que es muy difícil conseguir un enlace en el AS, en el periódico, en La Vanguardia, en el ABC, en El País, en cualquier sitio. Y en realidad no lo es. Tenéis que pensar en los medios de comunicación, en nosotros, como si fuéramos vuestros aliados. Es decir, los medios de comunicación estamos hambrientos todos los días de noticias. Si vosotros domináis vuestro sector y sois capaces de hacer un artículo súper original que o no lo tienes tú o no lo tiene absolutamente nadie, y un medio de comunicación va a pensar, oye, pues si hablo de esto igual puedo traer más tráfico. Muy probablemente un medio de comunicación encuentre vuestro artículo y lo quiera poner para traer tráfico ellos. La gente me dice, por ejemplo, es que, claro, Dani, tú hablas de videojuegos y eso es muy interesante, puedes variar mucho. Yo tengo una ferretería online y lo que vendo son clavos. ¿Cómo voy a conseguir que un medio de comunicación me enlace de forma natural? Pues tú piensa, tu producto son los clavos, vale, pero el clavo, ¿para qué sirve? Pues puedes utilizar, por ejemplo, podrías hacer un artículo así a bote pronto de este es el motivo por el que los cuadros se caen de tu casa, ¿vale? Y ahí hablar de los diferentes cuadros y un periódico podría decir, pues mira, qué artículo tan interesante, igual hasta lo cuelo en Discover y traigo tráfico. O cómo reforzar un mueble de IKEA para que no se me rompa en 3 meses o me dure más de 2 años. Pues sería también un contenido original que podéis hacer relacionado con clavos y que igual un periódico dice también, pues sí, pues es interesante y se va a ver obligado a poneros un enlace. Si todo eso falla, pues realizar estudios, alguna noticia, alguna acción creativa, publicitaria o las infografías. Las infografías funcionan de maravilla porque tú puedes explicar en una infografía que hayas hecho tú una cosa muy bien, muy gráfica, muy detallada y si alguien más quiere hablar de eso, pues igual se ve obligado a utilizar tu infografía. Las imágenes con marca de agua para que te tengan que enlazar si te quieren quitar la imagen y además Google recompensa muchísimo
los artículos originales para Google Discover. Es decir, con un artículo original, si de verdad es original y capta la atención del usuario, podríais aparecer también en Google Discover, aunque no fuerais un medio de comunicación. Hay una frase muy famosa en marketing que dice: si no pasa nada alrededor de tu marca, haz que pase. Y a mí me gusta complementarla con esta mía que dice: y si nadie te enlaza, oblígalos a hacerlo. Bueno, no he terminado, pero... Si queréis, ¿cómo voy? ¿Sí? Vale, os digo ya, como veis, voy a toda leche. Bueno, Google Discover, que ahora mismo, como os he comentado antes, para los medios de comunicación es una fuente de tráfico inagotable, porque puedes conseguir poner un artículo en Google Discover y es que ese día tienes el tráfico hecho. ¿Qué aspectos técnicos hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero, si buscáis en Google qué se necesita para aparecer en Google Discover, veréis que os pone: ¿necesitáis AMP? Pues no, AMP no se necesita. De hecho, Google anunció que iba a dejar de darle soporte, que ya no se utilizaba, y ese día todos los SEOs montamos una fiesta porque es un auténtico grano en la cabeza. Y luego, las imágenes. Es muy importante que las imágenes sean de alta calidad, que sean originales, que sean llamativas y que además tengan una calidad, por lo menos de anchura, de 1200 píxeles. Esto es lo que Google recomienda. Como os comentaba antes, muy por encima, el tema de los datos estructurados, sí que es conveniente que para que un artículo aparezca en Google Discover tenga el dato estructurado de News Article, es decir, artículo de noticias o incluso solo también Article, pero yo recomiendo que sea News Article. También veréis en Internet que si buscáis cómo aparecer en Google Discover, aparecerá que necesitáis las Core Web Vitals, que no sé si sabéis lo que son, pero no son necesarias tampoco. Lo que sí que es necesario, eso sí, es el tiempo de carga de la página, porque Google Discover está enfocado en móviles. Luego, ¿qué es lo que más funciona en Google Discover y cuál es el verdadero problema que tenemos los medios de comunicación? Google Discover lo que más potencia, lo que se ha demostrado que más potencia, es que le esté llegando tráfico a saco desde el momento de la publicación, sea por donde sea, ya sea por otras páginas, porque lo tengas en portada y a través de tráfico interno, con señales sociales, publicándolo en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde sea. ¿Vale? El tráfico es una fuente que Google entiende que ese artículo está siendo tendencioso. Y luego, por supuesto, el CTR, es decir, la tasa de clic que ese artículo tiene desde... ¿Se acabó? Ah, no, es que he oído por ahí una alarma. Vale, y el CTR, que es la tasa de clic que tiene ese artículo desde que es publicado. Es decir, si Google ve que la gente se muestra un artículo en Discover y empiezan rápidamente a darle clics, pues lo posicionará por encima de otros y podréis aparecer. ¿Cuál es el problema de esto? Evidentemente, pues el clickbait. Es muy jugoso cuando empiezas a ver que le pones un título un poquito engañoso, una imagen un poquito sensacionalista, y claro, y el tráfico y el CTR sube para arriba, sales en Discover, pero bueno, como podréis ver, no lo he puesto una vez en la presentación, sino dos. Cuidado con el clickbait, por favor, no hagáis clickbait, y cuidado con el clickbait nuevamente. Bueno, sigo. Y ya por último, la intención de clic. ¿Qué es la intención de clic en Google Discover? Hemos estado viendo la intención de búsqueda en búsquedas orgánicas, en Google, pero no nos paramos a pensar en cuál es la intención de una persona para que cuando le salga la ristra de noticias en Google Discover, en vez de seguir haciendo scroll para abajo y ya está, informarse y punto, le motivemos a decir, ah, pues en este artículo sí que voy a pinchar. ¿Cuál es esa emoción? ¿Cómo podemos motivarlo? Y sobre todo y más importante, ¿cómo podemos alinear tanto el título con la imagen para que hagan referencia a esta emoción o a esta intención de clic? Y ya voy terminando, os pongo dos ejemplos de nuestra página. Bueno, nosotros hemos diversificado también a películas y series y tal, como os he dicho antes, y estas dos noticias funcionaron escandalosamente. Una de ellas fue Disney Plus añadirá a su catálogo una de las películas de Spider-Man más criticadas. El título podría haber sido perfectamente Disney Plus añadirá The Amazing Spider-Man 2, que era esta película, a su catálogo.
Tú estás haciendo scroll para abajo en Discover, ya está, ya te has informado, ya sabes que Spider-Man 2 va a estar en Disney, ¿para qué voy a hacer clic? Entonces, ¿cómo jugamos con la intención de búsqueda? De clic, perdona. Realmente esta intención es curiosa, estamos motivando una intención de curiosidad. ¿Cuál es la peor película de Spider-Man? Ostras, a ver si va a ser la que creo yo. Como sea la que a mí más me gusta, seguro que le pongo comentarios negativos. Y reforzamos esa intención curiosa y de preocupación, por así decirlo, con los 3 Spider-Man señalándose entre ellos con el famoso meme, en plan, ¿cuál será? ¿La tuya, la mía, la del otro? Y esta noticia, ya os digo, para ser una noticia que iba de una película random, funcionó exageradamente. Y esta otra, basada en una serie de One Piece, es un anime y van a hacer una serie de acción real. Entonces, en esta noticia era Emily Rudd, la nueva Nami, acaba con la polémica del vestuario en el live action. El live action es la serie de acción real. No se ve muy bien en la diapositiva, pero encima tiene una flecha apuntando para abajo. Esta noticia iba de que ha habido mucha polémica y la gente se ha enfadado porque uno de los personajes que en la saga original lleva chanclas, en la serie no las va a poder llevar porque el actor ha dicho que como las lleve se mata, básicamente en las películas de acción. Entonces le han puesto zapatillas deportivas. Pues esta tontería fue muy polémica, pero realmente el motivo por el que esta noticia trajo tráfico es porque estamos utilizando la palabra polémica del vestuario. Ahora mismo sabéis que hay muchísima polémica con lo que es censura, lo que no, lo que es woke, lo que no. Y entonces el decir la polémica del vestuario, yo esto no lo puedo confirmar, pero os puedo asegurar que aquí lo que la gente pensaba es que esta chica realmente es un personaje un poco voluptuoso en la serie, pues iba a ser pues más censurado o más tal. Entonces, pues como veis, se está reforzando sin necesidad de hacer clickbait, es simplemente pensando en cuál es la intención de clic de ese usuario para esa noticia. Y terminé. ¿Alguna pregunta? Oye. Sí. Uso mucho en mi página web el hecho de enlazar, crear un hipervínculo dentro de una ficha, ¿Sí? Por si alguien copia, que me redireccione a mi página web. ¿Eso es repetir la URL? Eso es que no te ¿Es digo bien. repetir la URL que has dicho que no es bueno repetir en una misma? No, o sea, repetir la URL no es que la URL aparezca en varios sitios de tu página web, ¿no? Eso es lo que me estás preguntando. Sí, has dicho que Google Sí. perjudica si se repite lo mismo, ¿no? No, vale, es una buena pregunta. No perjudica que tú, por ejemplo, pongas la URL en texto, entiendo, ¿no? Que es en el propio contenido, tú pones la URL de tu página web, puede que dentro de, a la vez, de tu página web. No, porque ahí la URL no está actuando como URL, es decir, está formando parte del texto. En este caso es una palabra, una frase. Vale. ¿Ya está? ¿Alguien más? No me creo que con lo de la estructura no tengáis dudas. Bueno, yo tengo debate, pero ya lo hablaremos luego. Vale. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias.